Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tejido conectivo. Podemos definir el tejido conectivo como un tejido constituido por diversas células rodeadas de una matriz extracelular. Las funciones del tejido conectivo van a ser funciones de sostén, ya que sostiene a través de mallas o redes a los órganos conformando su estroma. También va a fijar las estructuras al esqueleto y envolver a los órganos, ya que forma cápsulas y tabiques. Va a tener funciones de nutrición, ya que posee los vasos sanguíneos, los cuales van a proveer de sustancias nutritivas a tejidos, por ejemplo, al tejido epitelial, que es avascular. Las funciones de defensa también se van a desarrollar en el tejido conectivo, ya que en él se produce el proceso de la inflamación, en la cual llegan glóbulos blancos de la sangre para defendernos de diversos agentes invasores. También se va a producir el proceso de cicatrización. En cuanto a la clasificación del tejido conectivo, lo vamos a clasificar en tejido conectivo embrionario y tejido conectivo del adulto. El tejido conectivo embrionario comprende el tejido conectivo mesenquimático y el tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo del adulto se clasifica a su vez en tejido conectivo propiamente dicho, que es el que nos vamos a enfocar en esta clase, y los distintos tejidos conectivos especializados, como el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido hemopoyético, el adiposo, el sanguíneo y el linfático. Bien, ¿cómo está compuesto el tejido conectivo? El tejido conectivo está compuesto por células y una matriz extracelular. Las células se clasifican a su vez en residentes y transitorias. Las células residentes son las que pasan toda su vida en el tejido conectivo. Las células transitorias son células que llegan desde el torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo. La matriz extracelular está compuesta por un componente forme, que son las fibras, y un componente amorfo, que es la sustancia fundamental. Las fibras van a ser de tres tipos. Tenemos fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. La sustancia fundamental va a estar compuesta por agua, iones, y va a tener proteoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Acá podemos observar un preparado de tejido conectivo donde observamos células incluidas en una matriz extracelular. Esa matriz extracelular cuenta con fibras y con sustancia fundamental que se ve de color claro, pálido, ya que se pierde en la técnica histológica. Bien, vamos a empezar a hablar de las células del tejido conectivo. Las células fijas son el fibroblasto, que es la célula más importante del tejido conectivo, ya que es la que sintetiza la matriz extracelular. El fibroblasto es el que está sintetizando la matriz activamente, y el fibrocito es la célula adulta que no está sintetizando matriz activamente, por lo que se ve más alargado la célula con una forma más ausada. El adipocito es la siguiente célula, el macrófago, las células mesenquimáticas y el mastocito. Vamos a describir cada una. El fibroblasto, entonces, es la célula que sintetiza los componentes de la matriz extracelular, ya sean las fibras como la sustancia fundamental, y se caracteriza por tener núcleo central, prolongaciones citoplasmáticas y una morfología, una forma de la célula alargada con extremos ausados. Una variante, una subpoblación del fibroblasto son los miofibroblastos, que van a expresar alfa-actinina en el citoesqueleto, lo cual les va a dar la capacidad contráctil.
Estas células son importantes en procesos como la cicatrización y la reparación de heridas. En estos preparados histológicos podemos observar un fibrocito con un núcleo alargado y la forma del citoplasma también alargada. Es una célula que no está sintetizando activamente matriz. Y en esta otra imagen podemos observar un núcleo muy grande en el que incluso se evidencian nucleolos y una célula con un mayor tamaño y con regiones basófilas, ya que es una célula que está sintetizando activamente matriz extracelular, por lo que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. Esto es un fibroblasto. Acá podemos observar más fibroblastos con su núcleo alargado. La siguiente célula es el adipocito, que es una célula especializada en el almacenamiento de lípidos y síntesis hormonal. Se puede encontrar en el tejido conectivo laxo, sola o en grupos, y pueden ser de dos tipos. Adipocitos uniloculares, que tienen una sola gotícula de lípido que abarca todo el citoplasma y comprime el núcleo hacia la membrana plasmática, lo que le da la típica forma de anillo de sello. El otro tipo de adipocito es el adipocito multilocular, el cual está compuesto por múltiples gotículas de lípido en el citoplasma. El adipocito multilocular es el que va a conformar la grasa parda que se observa más que nada en los bebés, ¿sí? Los adultos tenemos poca cantidad de grasa parda o conformada por adipocitos multiloculares en algunas localizaciones. La mayor parte de los adipocitos del organismo van a ser de tipo unilocular. Acá podemos observar los adipocitos multiloculares compuestos por múltiples gotículas de lípidos. Y un adipocito unilocular con una sola gotícula de lípido en su citoplasma de gran tamaño. En cuanto a los mastocitos, son células grandes, ovoides, con un núcleo central, que van a contener gránulos de secreción. Esos gránulos de secreción contienen heparina, histamina, factor quimiotáctico para neutrófilos y otros mediadores inflamatorios. Son células que están involucradas en las reacciones alérgicas. Los mastocitos en los preparados no se van a diferenciar con facilidad con hematoxilina y eosina. Lo que se hace es fijar los gránulos y se pueden usar colorantes como azul de toluidina, ¿sí? El azul de toluidina es un colorante básico que reacciona con un componente de los gránulos, que es la heparina, y se vuelve metacromático, ¿sí? Cambian el color del colorante hacia un color púrpura. Y podemos diferenciar el mastocito del resto del tejido. La siguiente célula residente es el macrófago, que son células fagocíticas que derivan de monocitos. Los macrófagos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y son células grandes con un núcleo arriñonado. La función que van a tener los macrófagos también es funcionar como células presentadoras de antígeno, ya que tienen en su membrana moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El sistema fagocítico mononuclear es un sistema, ¿sí? Es una familia de células que derivan del monocito, que es la célula que circula en sangre. Todas van a tener el mismo origen. Se caracterizan por ser células fagocíticas, es decir, células con capacidad de fagocitosis, y son células presentadoras de antígenos. Van a tener receptores para el complemento, la región FC de las inmunoglobulinas, y también tienen receptores del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Acá podemos ver las células que componen este sistema. En el caso del tejido conectivo, los macrófagos del tejido conectivo también se conocen como histiocitos.
Bien, ¿qué es la fagocitosis? La fagocitosis es el proceso mediante el cual se ingieren partículas sólidas por las células, ya sea como defensa o como medio de alimentación. En el caso de los macrófagos, su actividad fagocítica está regulada por inmunoglobulinas o anticuerpos y por componentes del complemento, ¿sí? Cuando una partícula extraña está unida a inmunoglobulinas o al complemento, se aumenta la fagocitosis hacia esas partículas. Una vez que la partícula es fagocitada, se forma el fagosoma. El fagosoma se va a unir con los lisosomas que hay dentro del macrófago y se va a formar el fagolisosoma, que es una vacuola digestiva, donde se va a degradar lo que se fagocitó. En cuanto a la función del macrófago como célula presentadora de antígenos, podemos observar en esta imagen cómo el macrófago con la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 le presenta el antígeno a un linfocito TCD4, para que éste de esta manera empiece a liberar linfoquinas que regulen la respuesta inmune. En esta imagen podemos observar células grandes con un núcleo riñonado, que son los macrófagos. La última célula residente del tejido conectivo es la célula mesenquimática. Las células mesenquimáticas son células madre que van a dar origen a células diferenciadas que van a participar en la reparación y formación de nuevo tejido, así como también cicatrización de heridas y desarrollo de nuevos vasos. Un tipo de célula mesenquimática son los pericitos vasculares que se encuentran rodeando los capilares y las vénulas. En cuanto a las células migrantes del tejido conectivo, nos encontramos con los plasmocitos y dentro de los leucocitos, ¿sí?, o glóbulos blancos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, monocito y linfocito. Aquí podemos observar el monocito, como ya vimos, es el precursor del macrófago, con el cual también comparte la forma riñonada de su núcleo. Esta es una célula que se encuentra en la sangre y puede llegar al tejido conectivo. En cuanto a los linfocitos, tenemos de tres tipos: linfocitos T, B y NK. Los linfocitos T son los que producen la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B producen la inmunidad humoral, es decir, mediada por anticuerpos. Y los linfocitos NK son los linfocitos natural killer, ¿sí?, asesinos naturales, que directamente pueden ir y destruir células. En cuanto a la morfología de los linfocitos, podemos observar un gran núcleo muy basófilo y prácticamente no se observa citoplasma alrededor de ese núcleo. Los plasmocitos derivan de los linfocitos B. Son las células que van a producir los anticuerpos. Su forma es ovalada, tiene un núcleo excéntrico con heterocromatina dispersa. La heterocromatina se dispersa de forma periférica, lo cual le da un patrón de distribución en forma de rueda de carro, ¿sí? Acá podemos observar la cromatina teñida más intensamente en la periferia y el punto central que le da la morfología de rueda de carro al núcleo del plasmocito. Acá podemos ver perfectamente la morfología del núcleo en rueda de carro y el citoplasma ovalado de la célula con el núcleo excéntrico. Lo mismo en este otro preparado histológico. Otras células migrantes del tejido conectivo pueden ser los
neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estas células son células de la sangre. Podemos observar que el neutrófilo tiene un núcleo con lobulaciones y gránulos neutros. El eosinófilo también va a tener un núcleo con lobulaciones y sus gránulos van a ser eosinófilos. Y el basófilo va a tener gránulos basófilos. Estas células las vamos a estudiar bien cuando veamos tejido sanguíneo.